Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro Cybersecurity Conference de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta jornada en la que estaremos conversando acerca del fin de la era de las contraseñas. Ante la realidad que vivimos hoy, en donde la autenticación robusta ya no es opcional, y en un mundo en el que surgen nuevas alternativas de autenticación como los controles biométricos, exploraremos diferentes perspectivas respecto a este tema, acompañado por dos panelistas expertos a quienes quisiera presentar. El señor Carlos Orellana, que me acompaña, es Solutions Engineer Manager para México, Centroamérica y Caribe de la firma Beyond Trust. El señor Iván Arroyo es el Alliances Development Director de NAT Technologies para Latinoamérica. Y su servidor, Daniel Galvez, quien estará moderando esta conversación el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A principios de la década de 1960, el profesor del MIT, Fernando Corbató, estaba desarrollando un nuevo tipo de sistema informático compartido por múltiples usuarios y quería encontrar la forma que las personas pudieran proteger sus archivos privados. Su solución a esto fue una contraseña. A lo largo de los años, la solución de Corbató se impuso a otros medios de autenticación y se convirtió en el método estándar de inicio de sesión en casi todos los sistemas en todas partes del mundo. Sin embargo, hemos aprendido durante casi 60 años que las contraseñas son inherentemente inseguras. Estas se pueden robar, se pueden adivinar o forzar, pero sobre todo, el problema más importante al que nos enfrentamos es que los usuarios utilizan malas contraseñas. Y peor aún, las reutilizan en las diferentes aplicaciones y los diferentes servicios de los cuales deben de hacer uso. Gartner dice que en casos extremos, más del 60% de las llamadas al servicio de mesa de ayuda están relacionadas con la contraseña. Y han estimado que cada llamada cuesta un promedio de $30, lo que conlleva un costo promedio estimado para las organizaciones de $225,000 al año. Hoy día, la autenticación robusta ya no es opcional. Sin embargo, el riesgo asociado al uso de las contraseñas persiste. Ante esta realidad, quisiera hacer la primera pregunta a nuestros panelistas. Vamos a comenzar contigo, mi querido amigo Iván. ¿Estamos realmente cerca del fin de la era de las contraseñas? ¿Tú consideras que ya llegamos a ese punto de inflexión en donde cada vez menos estaremos utilizando las contraseñas? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Iván? Bienvenido, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Daniel, y gracias a CISAT por la oportunidad. Un gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde y conversar de estos temas tan relevantes y tan interesantes el día de hoy. Comentarte que, bueno, desde mi punto de vista, yo estoy seguro que sí. Desde hace años atrás venimos hablando de temas de disrupción, ¿no? Desde hace 5 o 10 años se ha estado hablando en la industria financiera, principalmente donde nosotros estamos enfocados en los cambios y temas disruptivos. Las empresas venían de a poco haciendo algunos cambios insípidos en el tema de disrupción. Lo que realmente vino a ser un tema disruptivo fue la pandemia. En la pandemia, empresas empezaron a usar temas de onboarding, de validación de identidad, de apertura de cuentas a distancia, cuando antes no lo tenían ni considerado. Entonces, estamos realmente ya en un mundo disruptivo, eso es una realidad. Vienen cambios agigantados, vienen cambios que realmente algunos ni los hemos previsto, ¿no? Yo creo que estamos vislumbrando algunos de ellos. Traigo a la mesa solo un ligero ejemplo del tema disruptivo que a mí me gusta mucho. Hay una universidad en Estados Unidos que se llama Singularity University. En esta universidad estudió un mexicano que su mamá padecía cáncer de mama.
Este mexicano, profesión no doctor, no oncólogo, entró a Singularity University y en Singularity University desarrolló el primer brasier que detecta y ayuda a prevenir el cáncer de mama. A lo que voy es que estamos en temas realmente disruptivos hoy día. Yo creo que sí, el tema de las contraseñas, que es el tema del día de hoy, viene a menos. Ya creo yo que en algún momento dado todo el tema que va a sustituir las contraseñas es temas de biometría. Hoy hay biometrías muy avanzadas, tanto faciales, dactilares, por voz, por iris. Podemos también validar la identificación oficial para asegurar que sea verídica o apócrifa. Entonces yo creo que todos los temas de biometría que van a sustituir en el corto tiempo a el tema de las firmas. Las firmas son buenas, en su momento era lo mejor que había, pero yo creo que con el tema de la pandemia, con el tema de cada vez hay más ciberataques, hay más gente especializada en tratar de hacer hackeos, creo que las firmas como tales, el usuario y password, dentro de poco tiempo van a ser sustituidos. Ese es mi punto de vista, Daniel. Muchas gracias, Iván. Sin duda nos acercamos a un futuro y estamos en un momento disruptivo, como bien lo mencionas. Sin embargo, lo cierto es que hoy día estamos lidiando con el problema inherente que las contraseñas o el usuario y contraseña representan y la las complicaciones que esto puede traer consigo, como lo mencionaba en nuestra introducción. Desde esta perspectiva, Carlos, ¿cuál es tu opinión en cuanto a esto? ¿Estamos en el fin de la era de las contraseñas o estamos lejos de llegar a ese punto? Gracias por acompañarnos, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Y antes de dar mi respuesta, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo este tiempo. Desde mi punto de vista, creo que el uso actual de las contraseñas cumple más con el objetivo de tratar de establecer identidad. O sea, primero hay que saber si la persona es exactamente quien dice ser para acceder a un dispositivo, aplicación o para a cualquier de estas cosas que le está solicitando ese usuario y contraseña, ¿no? Es una forma de identificar en base a algo que el individuo conoce. Creo que sí, efectivamente, las contraseñas van a ser sustituidas. Sin embargo, yo creo que debemos de observar que hay dos grandes espacios de esa identificación. De toda suerte, todos vamos a necesitar de un primer dispositivo, vamos a llamarle dispositivo periférico o dispositivo terminal, que a su vez nos permite ir hacia aplicaciones, servicios y muchísimas funciones de negocio, ya sea porque nosotros somos quien los proveemos o porque somos quien los consumimos. Entonces, muy probablemente ese primer dispositivo sí vaya a tener una sustitución importante en términos del usuario y la contraseña. Y que incluso hoy en día lo podemos ver cada quien nosotros mismos en nuestros propios celulares, ¿no? Habrá quienes estén más interesados que en lugar de escribir un PIN haga alguna figura, alguna forma para poder autenticarse, y seguramente hay quienes ya utilizan un método biométrico para esto. Pero después vienen cuáles son las cosas que a través de ese teléfono inteligente estoy accediendo, ¿no? Y de ahí en adelante yo sí creo que la sustitución de las contraseñas va a ser cada vez muchísimo más rápido, va a haber más transparencia para los usuarios, vamos a confiar en esa primera capa de autenticación que se va a tratar de robustecer de formas importantes. Y ciertamente por detrás, muy probablemente incluso los sistemas sigan utilizando una contraseña, solo que una contraseña como hoy en día lo hacemos en muchas soluciones, que es a través de una contraseña que no es conocida por el usuario, que solo se puede utilizar en una sola ocasión,
que en muchas ocasiones nosotros ya hoy en día lo empleamos para muchas actividades. Todas las personas que hoy acceden a servicios de banca en línea están familiarizados con esa forma de dame un dato solo para hacer esta transacción y si el dato es correcto te permito hacer tu transacción, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo que vamos a ver ahí una evolución importante. Los sistemas periféricos son los primeros que nosotros nos vamos a dar cuenta que se van a ir afectando y probablemente en menor medida los que se encuentran por detrás, porque creo que la mayoría de las soluciones van a intentar evitar que sea el usuario directamente quien empleando nada más un dato que conoce se autentique. La autenticación va a existir y no va a estar basada en un usuario y contraseña conocido por el usuario. Interesante tu enfoque, Carlos, y fíjate que está muy asociado a lo que el Data Breach Investigation Report de Verizon en su versión 2022 indica. Y es que existen diferentes caminos para acceder a los activos de información de las organizaciones. Y lo interesante del reporte es que indica que el robo de credenciales se encuentra en el primer lugar con más del 40% de las incidencias. ¿Es el uso de contraseñas y estos problemas planteados por Carlos la causa principal de esto? ¿Cuál es tu posición respecto a esto, Iván, y cuáles consideras que serían las alternativas de solución a esta situación? Mira, yo creo que hay temas bien relevantes en el tema de validación de identidad. Obviamente nosotros nos hemos especializado en temas de validación de identidad y de firma de documentos a distancia. Hay validaciones de identidad donde puedes validarte facialmente, donde puedes validarte dactilarmente, y obviamente tu rostro es único, tu huella es única, y también puedes validarte a través de la voz o enrolarte a motores biométricos a través de cualquier de formas, y posteriormente hacer una validación a través de la forma que tú hayas escogido el enrolamiento, ¿no? Ya sea facial, por voz o de forma dactilar. En este sentido, continúo en el tema de que yo creo y estoy seguro que esto ya inició, ya hay bancos que están ya no gestionándose a través de usuario y password. Hay un banco muy fuerte en México que seguramente algunos de ustedes conocen y que tiene presencia en varios países de Centroamérica y América Latina, BBVA. Tú cada vez que entras a la aplicación igual te tomas una selfie y va y con la que se compara contra la que se enroló a motor biométrico, y si la persona es quien dice ser, te deja avanzar. Y de ahí en adelante, cada vez que quieres hacer una transferencia, dar de alta a un usuario, hacer un pago, a través de la aplicación puedes hacer recargas de tu dispositivo móvil, puedes hacer diferentes pagos. Te toma una foto y esa foto va y se compara contra la del motor biométrico, y si es la misma persona te deja avanzar. ¿Qué es lo que está pasando? Que están haciendo un journey mucho más amigable, mucho más accesible para el cliente, mucho más intuitivo y obviamente mucho más seguro, ¿no? Si los bancos, que son los que están más sujetos o expuestos a este tipo de situaciones, lo están haciendo, yo estoy seguro que poco a poco las demás industrias irán avanzando en este sentido. Nosotros ya estamos trabajando con neobanks, con los cuales están usando nuestras plataformas tanto para enrolar a motor biométrico y validar la identidad, tanto facial, dactilar y por voz. También estamos trabajando, al menos en México, con el 60% de la banca. Estamos con 4 de las aseguradoras más grandes de vida y gastos médicos mayores de México, que están usando nuestras soluciones para toda la colocación de solicitudes de vida y gastos médicos mayores individual. También las soluciones ya están usando para siniestros. Obviamente con la pandemia incrementó mucho el tema de siniestros, pero a la vez incrementó el tema de fraude. Entonces, que ha ayudado mucho a las instituciones de seguros y financieras
a evitar el fraude, el validar la identidad y no necesariamente solo a través de una biometría facial. Puedes incluir facial, dactilar, y en nuestro producto de firma, que nosotros en México tenemos patentada nuestro producto de FAT, firma autógrafa digital, es el único producto que valida que realmente la persona que está enfrente es quien dice ser, por los diferentes procesos que lleva dentro del proceso, valga la redundancia. La persona queda grabada frente al teléfono cuando firma y a través de ese proceso se obtiene la biometría de la firma, velocidad de la firma, puntos de ataque, longitud, duración, etcétera. Obtenemos un doble factor de autenticación a través de un SMS y del correo de la persona. Entonces, todos estos procesos han hecho que las industrias y principalmente la financiera cada vez se apeguen y busquen más este tipo de soluciones con las cuales estamos ayudando de forma significativa. También el retail, estamos apoyando mucho al retail, el sector financiero automotriz también, Volkswagen Bank, Toyota, Nissan, son empresas que se han acercado a nosotros y obviamente nosotros a ellos para ayudarlos en este sentido de ayudarlos a que sus journeys sean más accesibles, más amigables y que los ayudemos a disminuir el fraude. Entonces, hay diferentes industrias en las cuales hemos ayudado a través de todos estos procesos de validaciones de identidad. También escuelas, una de las escuelas más grandes privadas de México, ya estamos trabajando con ellos para el área de admisiones, para el área de egresados, también para las preparatorias. Entonces, cada día se va expandiendo y va siendo un medio en el cual las empresas y no necesariamente ya las financieras buscan formas de poder validar que la persona que está enfrente es quien dice ser a través de un tema biométrico de las formas que lo hemos comentado ya hasta el momento. Sería mi respuesta ahí, Daniel. Gracias, Iván. Sin duda tu firma tiene muchísima experiencia en torno a esto y aprovechando tu respuesta y los diferentes ejemplos que nos planteabas y hablando específicamente del robo de credenciales o la suplantación de identidad mediante el robo de credenciales. ¿Tienen algunas estadísticas en cuanto a de qué forma ha ayudado a las organizaciones a disminuir el fraude o el robo de credenciales mediante todos estos controles biométricos y toda esta tecnología de la que me comentas? ¿Puedes compartirnos algunas estadísticas? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Y sí, de hecho, con uno de nuestros bancos insignia con el cual empezamos a operar hace 5 años en México, estábamos con nuestro producto de forma no presencial y hace 2 años, aproximadamente 3, un poco antes de la pandemia, nos pidieron que hiciéramos un piloto en 14 sucursales del banco durante 3 meses. Y en ese periodo de tiempo logramos ayudarles a disminuir el fraude y robo de identidad en alrededor de $3 millones. Entonces es un caso de éxito para nosotros bien relevante, bien importante, ya que es uno de los bancos insignia de México y con ese piloto logramos aún así consolidarnos en ese banco y posteriormente llegar a su neobank, que afortunadamente en los próximos meses vamos a salir a producción también con ellos. Ese sería un caso. En el tema del caso de sector asegurador, te podría decir que una solicitud de vida o gastos médicos mayores a veces lograba tardarse en firmar alrededor de, entre que se firmaba y se entregaba y llegaba al área de operaciones, entre 3 y 5 días. Hoy día con el journey que implementó y que implementaron las aseguradoras en México, este proceso en un tiempo ideal dura pues prácticamente minutos, ¿no? Porque tanto el asesor como el prospecto firman desde su domicilio y de forma inmediata o en línea le llega la solicitud al área de operaciones, ya la solicitud con la firma y con todos los elementos multimedia y biométricos de parte tanto del prospecto como del asesor. Entonces son casos de éxito relevantes. Uno, obviamente, en tema económico, que lo puedo mencionar, y el otro en tema de eficiencia de tiempos, ¿no?
y lo que las aseguradoras comentan en México es que quieren que obviamente los asesores estén más tiempo en la calle vendiendo y pasen menos tiempo en temas administrativos o operativos, ¿no? Entonces, eso ha ayudado significativamente a agilizar estos procesos de pasar de 3 a 5 días a cuestión de minutos. Fantástico, sin duda Iván nos describe un escenario idóneo, ¿verdad? La incorporación de tecnologías innovadoras y disruptivas para mejorar los procesos de negocios. Pero el otro lado de la moneda nos indica pues, que la contraseña se sigue utilizando en muchísimos servicios, en muchísimas aplicaciones dentro de las organizaciones. Ante esto y la incidencia que el uso de contraseñas tiene en el robo de credenciales, ¿cuál es tu opinión al respecto, Carlos? ¿Es efectivamente el uso de las contraseñas la causa principal de esto? ¿Cuáles son las alternativas de solución que tú ves ante la realidad de que seguimos utilizando contraseñas y muy probablemente las organizaciones las seguirán usando por un buen tiempo más? Sí, mira, yo creo que definitivamente es una condición que vamos a ver que va a existir más tiempo. Entiendo perfectamente que podamos tener una capa de aplicaciones o de servicios en los que nosotros podamos establecer cuál es el método en el que queremos identificar a quienes la están empleando. Pero si bien es cierto, muchas de nuestras operaciones de negocio y de las empresas están soportados por infraestructura en sistemas operativos, en bases de datos, en aplicaciones que siguen utilizando un usuario y contraseña. Y esa capa de infraestructura no va a cambiar muy pronto. Y los cambios que se vienen realizando y que algunas organizaciones ya han realizado es por cuenta y riesgo e inversión propio de las organizaciones, porque colocan algún elemento de tecnología adicional en sus sistemas, en sus servidores, en sus aplicaciones. Entonces, vamos a decir que en esa capa todavía va a prevalecer el uso de esas contraseñas, que era algo a lo que yo me refería hace un momento, en el tema de no es la parte periférica, sino es el backend, lo que está soportando todo esto, ¿no? Esa parte todavía va a seguir utilizándolos, desafortunadamente tal vez, pero por fortuna también tenemos una medida muy simple. Efectivamente, el robo de contraseñas sigue siendo el factor más o la condición más importante en las brechas de seguridad que muchas organizaciones han reportado. Lo que se ha identificado es de que pues, se tenía una contraseña tal vez alojada en algunos archivos porque hay tantas contraseñas que hay que aprenderse que en algún lugar hay que escribirlas o hacerlas permanentes para que puedan ser de más fácil uso para los empleados. Pero también la otra alternativa es evitar que el usuario tenga que conocer la contraseña para poder trabajar. Y creo que ahí es donde están resolviéndose y se está paleando de esa manera esta condición, ¿no? Lo que vamos a ver y lo que yo creo que que se va a fortalecer es que mientras de manera nativa un sistema operativo me siga solicitando un usuario y una contraseña para poder trabajar en él, y no estoy hablando necesariamente del que tengo instalado en mi laptop, ¿no? Sino del que tengo en los servidores de la organización, vamos a tener que seguir tomando medidas tales que los usuarios puedan ingresar sin depender del usuario y la contraseña, a pesar de que el sistema esté diseñado para emplear un usuario y una contraseña. Definitivamente. Hablemos del elemento humano y te cuento un poco lo que el reporte de Verizon, el Data Breach Investigation Report, indica, porque realmente son estadísticas reveladoras de lo que ocurrió en 2021. Y se reconoce en este informe que el 82% de las brechas de seguridad involucran al elemento humano, ya sea por el robo de sus credenciales, por phishing, por el mal uso de los privilegios que tienen asignados o simplemente por errores involuntarios de estos usuarios.
Entonces quiero preguntarte, Carlos, ante esto y hablando específicamente del robo de credenciales a través del phishing, que suele tener dos métodos principales. Uno, el watering hole, que es el impresionamiento de sitios por lo general falsos, ¿verdad? En donde los usuarios caen con facilidad y otorgan todos los datos a los ciberdelincuentes. Y el problema común en la gran mayoría de las organizaciones es el phishing a través del correo electrónico. ¿Podrías, por favor, desde tu área de expertise, describirnos cómo ocurre generalmente esto y qué se puede hacer para evitarlo? Ok, con muchísimo gusto. Mira, en el primer caso que estaríamos hablando es, yo lo veo como una variación, una extensión de una forma de ataque que es un ataque como a un punto en el que yo tengo cierta condición o confianza, y a partir de ahí es de que yo es como recibo el ataque, ¿no? Por eso la idea del brevadero, de voy y tomo agua porque yo sé que ahí puedo saciar mi sed. Entonces en ese watering hole lo que sucede es como si yo, no es como si yo, ahí hay alguna suerte de artefactos que van a propiciar que puedan ser descargados o tomados por los usuarios que asisten a estos sitios y eventualmente van a ir formando un ataque, básicamente explotando un proceso un poco más complejo que le llamamos los ataques persistentes y avanzados, que es poco a poco ir logrando una infiltración sobre cierto objetivo, ¿no? En la mayoría de los casos, este tipo de ataque, y cuando ha sido exitoso, hay un estudio por parte de quien está atacando sobre la entidad a la que va a atacar, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si yo sé que a la empresa a la que voy a atacar son susceptibles de emplear un servicio de hotel, por ejemplo, y ese servicio de hotel tiene un programa de lealtad muy interesante y es conocida tal vez la relación de esta empresa con el hotel, es más fácil ir y suplantar ciertos espacios en la página del hotel que tratar de hacerlo en la empresa, que es mi destino final, ¿no? Mi objetivo final. Entonces, tal vez suplantando cierta parte de esa información o haciendo llegar cierta información a través de ese mismo sitio, forzando cierta descarga de información. Por ejemplo, oye, mira, cercano al fin de año vamos a hacer el equivalente del Black Friday de los Estados Unidos y te voy a mandar una propaganda y cosas por el estilo. Y como es conocida dentro de esa organización, esa empresa, se confía en ese tipo de mensajes y se descargan, que es como una variación de ese spear phishing, ¿no? Que es así, más inteligente, hacer un phishing para tratar de engañar a las personas con cierto análisis y estudio detrás de esto. Yo creo que cuando lo revisamos y lo analizamos, en el fondo también hay una buena dosis desde mi punto de vista de ingeniería social, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que yo identifico y trato de hacer un análisis de a quién estoy atacando, ya sea que ataque, que perfile a la organización o que perfile a los individuos, en sus gustos, en sus intereses. Y si son muy asiduos de asistir a un restaurante, pues probablemente voy y suplanto cierta propaganda del restaurante y ellos con mucha confianza van a recibir esa información, esa propaganda. Les voy a poner ahí una serie de links para ir a hacer efectivo el uso de un descuento, de un cupón o una cosa por el estilo. Y ahí vendría otra forma de ataque bien interesante, que es algo que tú ya lo mencionaste, que es los usuarios, las personas, los individuos, terminamos registrándonos en múltiples lugares, escribiendo un usuario para múltiples sitios, utilizando tal vez una sola cuenta de correo personal o varias, pero terminamos reutilizando la contraseña, ¿no? Entonces, si yo voy y les digo, oigan, te voy a regalar este cupón, te lo mando a tu correo, dime cuál es y ponme una contraseña y te lo envío, ¿no? O regístrate en esta página, te pido un usuario que solo tú vas a conocer, dame una contraseña. La contraseña que me des y la probabilidad de que la tengas registrada en algún otro lugar es muy alta. Así que
si yo sé que trabajas en la empresa que es mi objetivo, pues voy e intento entrar con esa contraseña. Mi probabilidad de éxito puede ser más de un 50%, porque nuestra cabeza no nos da para estar recreando una y otra contraseña compleja, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es de que con una sola cosa queremos resolver todo. Entonces, hay que hacer las cosas un poquito diferente, pero básicamente esa es la forma en que están ocurriendo este tipo de ataques, ¿no? Y al final del día ocurre eh, un factor bien importante, algo que conoce esa persona, un secreto que conoce esa persona, me lo revela y a partir de eso yo puedo ir y perpetrar alguna acción, ¿no? Entonces, eh, si nosotros dejamos de depender de eso que conocen las personas, es que vamos a ir avanzando. O si además, para poder ingresar a algún lugar, para hacer efectiva alguna operación, para hacer válida una identidad o una autenticación, dependo de algo que tienes y algo que conoces, incremento enormemente mi posibilidad de ser exitoso y de resistir algún ataque, ¿no? Sin duda, sin duda, mencionas un elemento muy importante en cuanto al factor humano y no está necesariamente vinculado al mal uso que hacemos de las contraseñas, sino al nivel de conciencia que tenemos respecto al impacto que puede tener o que puede traer consigo el hecho de reutilizar una misma contraseña en múltiples sitios, en múltiples servicios y peor aún, reutilizar la contraseña que utilizo dentro de mi organización donde trabajo en mis servicios o aplicaciones personales, ¿verdad? Porque en ese mundo exterior pues los riesgos son latentes, los ciberdelincuentes saben que esta falta de concientización es una realidad y aprovechan este fenómeno para hacerse de estas credenciales y poder penetrar los servicios o los sistemas de las organizaciones, de los grupos corporativos y hemos visto hasta hoy realmente historias de terror en cuanto a los ciberataques que han venido ocurriendo por causa de este fenómeno, ¿verdad? Y ante esto yo quisiera plantearles a ambos un escenario y es, supongamos que ya estamos en una era libre de contraseñas y que tenemos todos los mecanismos implementados. Sin embargo, seguimos teniendo usuarios sin la concientización suficiente, sin la conciencia de valor de la información ni del impacto que puede producir el mal uso de sus credenciales y la mala definición de sus contraseñas. Ante esto, ¿cómo considerarías, Iván, que evolucionarían los ciberataques? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Pues lo que yo creo es que, primero todo el tema de la industria nos va a seguir llevando día a día a que todos los procesos sean biométricos para cualquier trámite que se haga en el banco, para cualquier trámite que se haga en una aseguradora, para cualquier trámite que se haga en un crédito automotriz, en un crédito hipotecario, para cualquier trámite que sea escolar, por ejemplo, ¿no? Nos va a seguir llevando cada día más el tema del tema de biometría y nos va a ir empujando a eso. Para temas de gobierno, también todo el tema de tramitar una visa, tramitar un pasaporte, tramitar una licencia, van a ir cada día evolucionando y todo eso va a ir generando mayor conciencia y todo va a ir empujándose al tema biométrico. Ahora, un tema bien importante que tú comentas, pues obviamente los ciberataques van a seguir tratando de empujar y robar todo este tipo de identidades, ¿no? Y la ventaja que hay hoy día es que las biometrías principalmente y las más robustas, hay que tener cuidado porque hay biometrías todavía activas, ¿no? Que pueden ser muy vulnerables, ese sí. Hay biometrías al menos faciales 2D y 3D. Las 2D y 3D son las que son más robustas
La 3D tiene certificaciones ante el NIST, que es un laboratorio a nivel internacional, certificación 1, certificación 2. También cuenta con una certificación ISO 3000. Tiene falsos positivos de 1 a 1 millón, lo que lo hace prácticamente inviolable. El Justo tema de eso la biometría iba, de la web. justo eso iba a preguntarte, porque ante un mundo que tú describes en donde todo va a estar basado en controles biométricos, hoy día estamos viendo y hubo recientemente una revolución de deepfakes en donde veíamos en el internet mensajes de personajes famosos que realmente estaban siendo impersonados mediante deepfakes, ¿verdad? Entonces surge la duda de si todo va a ser biometría hacia el futuro. ¿Cuáles son los controles que deberían establecerse para garantizar que efectivamente la persona que está llevando a cabo este acceso biométrico es quien dice ser y efectivamente se trata de una persona de carne y hueso, un humano real que está frente a esa cámara o frente a ese dispositivo biométrico para garantizar la autenticidad de ese acceso? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso y qué controles consideras que debiesen ser implementados para evitar este tema de los deepfakes? Sí, obviamente que si van a seleccionar algún producto, sea un producto que se aseguren que tiene certificaciones a nivel internacional, como lo mencionaba, el tema de la biometría facial 3D, te mide la profundidad del rostro, ¿no? Te mide si la persona está viva o no, tiene prueba de vida y es una prueba que tiene falsos positivos de 1 a 1 millón, lo que lo mencionaba que lo hace prácticamente ahí inviolable. Cuenta con certificaciones importantes como ante el NIST, IBETA, y también certificaciones como el ISO 3000, un ISO 3000 que tiene. Entonces, obviamente, cada día se van a tratar de seguir vulnerando el tipo también de las biometrías, pero hoy día es de lo más seguro que existe. Yo lo que recomendaría, aparte de esto, es que se puedan implementar al menos dos biometrías, ¿no? También existe la biometría dactilar, que la biometría dactilar cumple con el protocolo que utiliza el FBI, que es el IBETA, para medir la calidad de las huellas dactilares, y ahí mide con el nivel 1, siendo la fotografía de mejor, y el nivel 5, la fotografía de menor calidad. Entonces, son productos los que nosotros utilizamos que cumplen con estándares internacionales de los más importantes. Recomendaría al menos que se usaran a lo mejor dos biometrías. Obviamente, los que estamos en la mesa podemos decir que el que te diga que va a eliminar el fraude no es así. Lo que hacen todo ese tipo de soluciones es ayudarte de una forma significativa, sí, a disminuir y bajar el fraude, ¿no? Entonces, principalmente sería esto, Daniel. Excelente, Iván, muchas gracias. ¿Y cuál es tu opinión, Carlos? Lo cierto es que estamos en una era de transición en función de todo lo que hemos conversado hasta ahora respecto al uso de contraseñas. Ya se está haciendo uso de las tecnologías biométricas, pero continuamos haciendo uso de las contraseñas. Pero si nos acercamos a ese momento y pensamos en un escenario en donde los controles biométricos serán pues cada vez más populares y de uso común. ¿Cómo consideras que van a evolucionar los ciberataques en torno a esto? ¿Qué riesgos deben considerar las organizaciones en torno a nuevas metodologías o nuevos mecanismos de ciberataques teniendo controles biométricos combinados con uso de contraseñas en los sistemas de las organizaciones? Mira, sí, ciertamente, vamos, déjame castellanizar o inventar este término, futureando sobre el tema. Creo que lo que nosotros vamos a ver es efectivamente una evolución en lo que sería la identificación de las personas para poder acceder al perímetro, ya sea de aplicaciones o de organizaciones o servicios,
Pero a partir de ahí, los siguientes niveles van a establecer normalmente una identificación de 2 vías. O sea, va a venir algo de regreso solicitándome que haga algún otro ejercicio de validación, que ya sea que depende de algo que conozca o de algo que tenga. Yo creo que eso es lo que se va a estar implementando. De hecho, creo que la mayoría de las organizaciones que tienen mucho interés en mitigar estos riesgos son el tipo de controles que están implementando. Y por el otro lado, en tema del ciberataque, en ese sentido, ¿cómo las organizaciones se van a poder proteger a pesar de que eventualmente tuviéramos mecanismos cada vez más robustos en la identificación de las personas? Bueno, eso tiene que ver con algo que sería el poder establecer qué es lo que efectivamente pueden hacer las personas dentro de las organizaciones. Creo que una de las medidas importantes que se pueden estar adoptando y que incluso nosotros mismos proveemos y provocamos que se trate de realizar en las organizaciones es limitar a que solamente se puedan realizar tareas autorizadas sobre ciertos actores de la organización, ¿no? Nosotros en Beyond Trust estamos muy preocupados por el tema de qué es lo que sucede con esos superusuarios que son quienes me ayudan a administrar y a gestionar la infraestructura que soporta las operaciones de negocio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que incluso a pesar de que hubiera podido estar expuesta una identidad de un usuario, una contraseña, una identidad, una credencial, cuando ingrese al sistema únicamente esté facultada para realizar 5 o 10 tareas que son perfectamente legítimas para el trabajo que tenía que realizar esa persona. Esto es, que no pueda realizar ninguna otra operación que no fuera ni conocida ni reconocida para esa persona. Entonces, ante esta situación y tocando un poco uno de los riesgos más importantes que se ha detonado en la región, que es los ataques de ransomware, esa exfiltración de datos tiene mucho que ver con que cuando robas la credencial, el siguiente paso tiene que ver con algo que le llamamos la escalación de privilegios. Entonces, si mitigamos el robo de las credenciales, pero de manera conjunta también actuamos para que no se pueda realizar una escalación de privilegios o buscamos evitar los mecanismos tradicionales de escalación de privilegio, podemos en buena medida también mitigar los riesgos de ciberataques futuros, que no sabemos de qué manera se van a desarrollar, pero lo que sí sé es que mis operaciones de negocio, las tareas que yo necesito realizar, siguen siendo muy pequeñas en proporción con cualquier cantidad de actividades y posibilidades de tareas que se puedan ejecutar, y que entre ellas pudiera estar el hecho de que me roben la información. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es una combinación, y que de hecho hoy en día así lo hacemos para poder mitigar riesgos en las organizaciones, ¿no? Lo hacemos a través de mitigar el riesgo desde el punto de vista de diferentes tecnologías, y en este caso específico que estás planteando a raíz de esa identidad, de ese potencial robo de contraseñas, o de mitigarlo a través de métodos cada vez mucho más robustos de autenticación. ¿Cómo van a evolucionar los ciberataques? Bueno, los ciberataques van a evolucionar de manera tal que puedan aprovechar que ya pudieron ingresar y a iniciar el segundo proceso, que sería la escalación. Entonces, si nosotros trabajamos al menos en esos dos frentes, yo te podría decir que veo que vamos a tener una mucho mejor condición, vamos a ser mucho más resilientes para poder soportar ese tipo de ataques. Una visión de futuro interesante, Carlos, la que planteas, y me quiero quedar contigo para iniciar a dar respuesta a las consultas que tenemos de nuestra audiencia. Y hay una planteada por Gregory Edmond muy interesante, y es: ¿qué hay del token?
va de salida? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? No, yo creo que el token no, bueno, probablemente si lo vemos desde el punto de vista físico, probablemente él sí está un poquito de salida, ¿no? Probablemente. Y lo digo probablemente porque también tenemos que ser conscientes de que en nuestra región, América Latina, no tenemos los mismos niveles de economía que otras regiones y a, concretamente te puedo decir, en América Latina no es muy sencillo que tú le digas a los empleados, oiga señor, hágame favor de ir a instalar este mecanismo en su smartphone, ¿no? El smartphone es personal, probablemente en un porcentaje muy elevado de casos, y no tenemos probablemente incluso las versiones que quisiéramos en los smartphones ni las capacidades que quisiéramos que tuvieran, ¿no? A lo mejor también no podemos asumir que todos los smartphones tienen la misma resiliencia que un iPhone, ¿no? Y no todo el mundo tenemos iPhone, así que me parece que por esa razón el concepto token prevalece, tal vez lo que estaría cambiando un poco es su forma, ¿no? Yo veo que sí, vamos a tender hacia algún mecanismo un poco más sencillo. Veo que hay tecnologías que hoy en día nos podrían permitir tener y recibir un dato, que al final del día es lo que necesitamos, algo que me genere una secuencia que me puedan validar, ¿no? Entonces, esa forma yo creo que va a seguir manteniéndose, porque yo se los comentaba, tal vez pasar mi primer perímetro de identificación a través de un biométrico es bastante aceptable y real que pueda suceder, pero a partir de ahí que ya estoy en mi aplicación de banco, terminar de hacer la transacción y que intervenga un token, es justamente como hoy está ocurriendo. Y creo que eso va a prevalecer todavía mucho tiempo, porque, insisto, cuando eso ocurre, por detrás hay muchos más sistemas a los que el usuario como tal ya no está, con los que ya no está interactuando, sino los sistemas per se actúan en nombre del usuario, haciendo llamadas internamente y cosas por el estilo. Entonces ahí prácticamente esa figura ya no existe. Entonces necesitamos algún mecanismo que nos permita asegurar que la identidad sigue siendo válida, ¿no? Y yo creo que ese mecanismo de las dos vías y que el token nos lo permite hacer va a seguir existiendo. Esa es mi opinión. Gracias, Carlos, excelente. Y creo que tú eres el indicado, Iván, para responder esta segunda pregunta que nos llega de Roberto de la Peña, que dice, ¿cómo se consideran los cambios drásticos de imagen, refiriéndose al rostro específicamente? Por ejemplo, barbado o lampiño, cabellera, de tener cabellera a estar casi calvo o viceversa, para efectos de la identificación facial. ¿Qué nos puedes decir al respecto de la consulta de Roberto de la Peña? Gracias, muy buena pregunta. El tema de biometría facial es uno de los más seguros que hay hoy día. En el tema de la biometría facial, como lo comentaba, la 2D y la 3D te miden profundidad del rostro, te miden distancia entre algunos puntos del rostro que no cambian con el tiempo, independientemente si te quedas sin pelo, independientemente si subes de peso, si bajas de peso. Hay puntos en el rostro, por ejemplo, y distancias que no cambian con el tiempo. Y eso es lo que se basa principalmente la biometría facial 3D más la prueba de vida, ¿no? Entonces, son conceptos bien importantes, es una buena pregunta, y hay un momento que a partir de cierta edad los diferentes puntos del rostro no cambian, ¿no? Independientemente de ahí en adelante del tiempo que pase. Excelente, gracias. Gracias, Iván. Creo que esta consulta vamos a pedirte, Carlos, tu apoyo para responderla. Nos pregunta Gabriel Bielman. A su consideración, ¿qué es más efectivo implementar? ¿Un sistema de multifactor de autenticación o una campaña de cibercultura para el uso y resguardo de contraseñas? Yo creo que las dos tienen te pueden generar un resultado interesante, te pueden mitigar un riesgo, pero tienen enfoques perfectamente diferentes. Me parece que
poder utilizar múltiples factores de autenticación cuando estoy preocupado por aquellas personas que tienen que ver con la infraestructura del negocio, con las aplicaciones críticas que están soportando nuestras actividades. Factores de autenticación te ayudan muchísimo más, porque estás hablando de un terreno mucho más técnico, ¿no? Pero si estás pensando en el grueso de la organización, empleados técnicos, no técnicos, altos, medios y bajos niveles en el organigrama y demás, la concientización te va a ayudar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día son esfuerzos que pudieras verlos de repente complementarios, porque me parece que el alcance que puedes llegar a tener es diferente. La mayoría de las organizaciones y de condiciones que han habido muy lamentables a lo largo de este año y de finales del año pasado, por ejemplo, de los que nos reportabas por parte de Verizon, tal vez los más costosos tuvieron que ver con ese personal técnico que en teoría tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo y que a pesar de eso se perpetraron esas brechas, ¿no? Entonces, si en la organización nuestra percepción es que tenemos más esta condición, me parecería que multifactores es la mejor alternativa. Pero si por el otro lado estamos previendo y lo que estamos mirando es que tenemos ciertas fraudes que se están cometiendo en las operaciones de negocio de la organización o que estamos siendo víctimas de una campaña y de un intento frecuente por ingresar hacia nuestros sistemas, la concientización pues, me ayuda mucho más, ¿no? Yo creo que son dos herramientas interesantes, pero me parece que atienden síntomas o condiciones ligeramente diferentes. Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Nos acercamos al final de nuestro Cybersecurity Conference de hoy y quisiera pedirles a ambos, y quisiera comenzar contigo, Iván, que nos dijeras cuáles serían tus conclusiones y tus recomendaciones a la audiencia en relación al uso de contraseñas y sus problemas inherentes y cómo ves el futuro en torno a esto. Como lo he comentado, yo estoy seguro y vivimos en un mundo tecnológico, creo que la mayoría que está acá, y vivimos en un mundo que la pandemia nos hizo realmente entrar a la disrupción y ahora vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Ahora los procesos deben de ser más ágiles, debemos ser como empresas, cada uno de ustedes, de los que nos está escuchando hoy, yo creo que importante escoger a los jugadores con los que quieren enfrentar este mundo de disrupción y de cambios. Y nosotros, obviamente, como empresa, como NAT Technologies, estamos más que dispuestos a apoyarlos y ayudarlos. Estoy seguro que el tema de biometría llegó para quedarse y cada día va a penetrar más los mercados. Ya no necesariamente se requieren dispositivos de gama alta para usar todas nuestras soluciones con dispositivos de gama media hacia arriba puedes utilizarlos. Hablando también en América Central, cada día hay más penetración de dispositivos Xamarin, sistema operativo Xamarin, que son de Huawei. Nuestras soluciones también funcionan ya con esos dispositivos, entonces pueden trabajar a través de SDKs, de APIs, y todas nuestras soluciones son modulares, por lo cual yo estoy convencido que este cambio llegó para quedarse y cada día va a penetrar cada uno de los mercados y obviamente esto va a ayudar a tres factores principales. Uno, poder continuar con las ventas de forma no presencial. Dos, disminuir fraude y robo de identidad. Y tres, generar eficiencias operativas. Entonces, nuestro speech se basa principalmente en eso, en ayudarlos, en tener un journey muy amigable para el cliente y ayudarlos y basarnos en estos tres pilares y comentar que nosotros desarrollamos soluciones, ¿no? Somos el creador del producto de FAD, de firma autógrafa digital, que en México tenemos la patente y también en Estados Unidos, y desarrollamos soluciones. En México tenemos operando
ya casi 10 diferentes tipos de soluciones y estamos desarrollando e innovando soluciones bien interesantes. Por ejemplo, en Chile estamos desarrollando una solución que se llama MOC, que se llama Match on Card. Lo que vamos a hacer es, a través de la tarjeta NFC del dispositivo inteligente, vamos a extraer la información del chip, lo que nos va a llevar en Chile a ser la primera empresa que va a salir con esta tecnología. También ya tenemos en un plan, en un beta, el que también a través de la tarjeta NFC del dispositivo vamos a poder leer el chip del pasaporte para también poder extraer la información del pasaporte. Entonces, nosotros nos caracterizamos principalmente por desarrollar soluciones y ayudar a las empresas y organismos a poder a ser más eficientes en los 3 pilares que comentamos anteriormente. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estimado Carlos, tus conclusiones y recomendaciones en torno a este tema. Creo que estás en mute, mi amigo. Ok, sí, listo. Ahí Discúlpame. estás. Sí, efectivamente, como decía yo, que justo como comenzó la charla, sí creo que es importante que planteemos el era del uso del password como identificación. Eso me parece que es importante y que es un tema que pueden adoptar las organizaciones como, ya no digo como un mantra, pero sí algo que debería de estar muy presente en su forma de actuar. Y en la forma en que están previendo el futuro, de poder identificar a sus usuarios, de poder controlar el acceso a sus sistemas, a sus aplicaciones. Entonces, en la medida en la que se puedan establecer controles adicionales incluso al uso de la contraseña y el password, porque no necesariamente las inversiones pueden ser tan alcanzables en el corto plazo, pero en la medida en que se puedan colocar, como decían en la pregunta, múltiples factores de autenticación, independientemente de cuáles pudieran ser o los que pudiéramos llegar a adoptar, creo que es una medida bastante sana, muy recomendable, que en principio se pueda utilizar. Esperamos que los sistemas efectivamente en algún momento vayan a poder evolucionar, pero mientras tanto, si la organización puede adoptar soluciones que evitan que los usuarios necesariamente tengan que conocer contraseñas para hacer el trabajo que esperamos que realicen dentro de la empresa, creo que son mucho mejores medidas, y sobre todo aquellos que tienen acceso a toda esa infraestructura que soporta las operaciones de negocio, ¿no? Entonces, me parece que lo más aconsejable en este caso sería: evitemos que quienes tienen que hacer ese trabajo tengan que conocer esa información, porque desafortunadamente el conocerla hace que tengan que administrarla. Entonces, si yo elimino esa necesidad de conocimiento, también estoy eliminando esa necesidad de administración, y al hacer eso, reduzco una carga, y es una forma de hacerme más efectivo en el uso del tiempo de todo este talento que está dentro de la organización, ¿no? Entonces, me parecería que al final el objetivo principal de lo que es esta charla, y en la conclusión, es definitivamente, en la medida en que las organizaciones puedan adoptar tecnologías o añadir tecnología a sus operaciones que evite que los usuarios tengan contacto con las contraseñas, es lo más aconsejable. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros la tarde de hoy. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro Cyber Security Conference de CSAP. Los esperamos en una siguiente jornada. Muchas gracias y que estén muy bien. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.